Continuamos con el punto 4 del tema, en el que vamos a ver cómo hacen su trabajo las neuronas, cómo llevan a cabo esa tarea tan importante que tienen de pues mandar impulsos nerviosos, transmitirlos y enviarlos y crearlos. Básicamente, bueno, pone ahí, las neuronas son células especializadas en producir y transmitir impulsos nerviosos. Eso es la manera en la que viaja la información en el sistema nervioso, es decir, cualquier estímulo, cualquier respuesta se convierte en una corriente eléctrica de muy poquita intensidad que se llama impulso nervioso, ¿vale? Es decir, es una corriente eléctrica pequeñita y esa corriente eléctrica puede ser pues un estímulo, puede ser luz, puede ser sonido, puede ser lo que sea. Los receptores, cada receptor convierte ese estímulo que recibe en un impulso eléctrico determinado, es decir, en una corriente eléctrica pues de muy poquito voltaje. Y esa electricidad llega al coordinador, que es el encargado de descodificarlo, es decir, cuando esa electricidad llega al coordinador, pues este lo interpreta y dice, bueno, pues esto es luz, o esto es una imagen, esto es lo que sea, ¿vale? Esto es un rotulador fosforito rosa, lo que sea. Es decir, que el coordinador recibe millones y millones los coordinadores del encéfalo y de la médula reciben millones y millones de pequeñas corrientes eléctricas que les llegan a las distintas zonas y áreas de estos órganos. Y allí es donde se interpreta lo que es exactamente esa corriente eléctrica que le está llegando. Puede ser luz azul o puede ser un sonido, una nota musical, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, y luego la respuesta también viaja en forma de impulso eléctrico. Es decir, es la manera en la que viaja pues cualquier estímulo o respuesta, sea simple o muy compleja, ¿vale? Porque las respuestas, bueno, ahí depende, pues no es lo mismo la respuesta parpadear que la respuesta, ponerte a escribir una carta, ¿de acuerdo? Repito, son corrientes eléctricas de muy poquito voltaje, de pocos milivoltios. Las neuronas son capaces de fabricar ese impulso y los receptores también, porque son células excitables, ¿de acuerdo? Tienen una concentración de sustancias y de cargas eléctricas distintas a ambos lados de su membrana celular. Entonces, tenemos ahí que externamente, por fuera, abunda mucho el sodio y el cloro, e internamente abunda mucho el potasio y hay muchas moléculas orgánicas con carga negativa, como son las proteínas y el ADN, de tal manera que si comparamos lo de fuera, ahí tenéis un tramo de la neurona, su membrana aquí ampliada, la membrana del axón, si comparo lo que hay fuera con lo que hay dentro, pues fuera hay mucha más carga positiva y dentro hay mucha más carga negativa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos pone ahí? Además de esta diferente distribución de iones y moléculas, también hay diferencia de cargas eléctricas. La cara externa de la membrana está cargada positivamente y la interna negativamente, ¿vale? Fuera hay muchísimo sodio y el sodio es positivo, y dentro, aunque hay potasio, como aparece ahí, pintado en rojo, dentro también hay muchas cargas negativas que pone ahí aniones no difusibles, es decir, proteínas, ADN, todo eso tiene carga negativa y no puede andar saliendo y entrando de la membrana porque son muy grandes, ¿vale? Entonces, en reposo, la diferencia de potencial, la diferencia de cargas a un lado y al otro de la membrana es de menos 70 milivoltios. Es decir, si yo pongo un voltímetro y mido un electrodo, lo pongo fuera y otro lo pongo dentro, el voltímetro me va a marcar menos 70 milivoltios, ¿vale? Si hubiera las mismas cargas fuera y dentro, marcaría 0, ¿de acuerdo? Ese potencial de reposo se mantiene gracias a proteínas de transporte, es decir, en la membrana hay proteínas transportadoras que se dedican a expulsar sodio y a meter potasio. Es decir, el sodio siempre quiere entrar y cuando puede lo hace, ¿vale? Y el potasio al revés, el potasio quiere salir porque fuera no hay potasio y dentro hay mucho. Entonces, claro, si los dejas, pues el sodio se cuela y el potasio también sale, ¿de acuerdo?
que es lo que pone ahí, canales de escape de sodio, canal de escape de potasio, el sodio se cuela, el potasio sale, entonces para evitar, porque claro, si los dejas al final restablece, se equilibra y el potencial sería cero, ¿vale? No -70. Entonces para eso trabaja esta proteína que lo que hace es echar fuera el sodio que va entrando, lo va alargando otra vez para afuera. Y el potasio que hace lo contrario, o sea, bueno, el potasio, sodio entra, el potasio sale, ¿vale? El sodio lo larga y el potasio lo mete. Es decir, intenta restablecer otra vez el potencial, ¿vale? El sodio que se va colando por aquí, pues ella coge y echa 3 de sodio por cada 2 potasios que introduce. Y gracias a eso el potencial se mantiene. Así es como está la membrana de una neurona cuando no está trabajando, cuando no está enviando ningún impulso eléctrico, ¿vale? Pero cuando sí trabaja, cuando hay un estímulo, el potencial de reposo se altera, ¿vale? Se abren proteínas de canal que permiten la entrada masiva de sodio del exterior. Es decir, se abren compuertas de sodio y el sodio entra en avalancha, ¿vale? Y el potasio también aprovecha y sale también, ¿vale? O sea, el sodio quiere entrar, recordad, el sodio quiere entrar, el potasio quiere salir. Y cuando un estímulo altera los canales, estos canales, estas compuertas que deberían estar cerradas, pues claro, avalancha de sodio para adentro, el potasio se larga para afuera, ¿vale? Y eso se le llama despolarización de la membrana, porque la membrana que antes tenía esta polaridad negativa hacia adentro con respecto a afuera, pues pierde la polaridad y se vuelve positiva, ¿vale? El potencial que antes era de -70 milivoltios se hace positivo porque entra mucho sodio y llega a los +30 milivoltios. Ese nuevo potencial, el de -70 se llama potencial de reposo y el de +30 se llama potencial de acción, porque está trabajando ahí. Dura muy poco, ¿vale? Es solo un instante. Pero lo que hace es que la zona, es decir, en cuanto entra sodio, por ejemplo, en este punto de la membrana, la zona de al lado, que todavía era negativa, la carga positiva tiende a irse hacia zonas negativas. Por ejemplo, esta carga de aquí, que está positiva, aquí hay negativo, pues tiende a meterse hacia allí. Y entonces, lo pone aquí, al colarse hacia zonas negativas por dentro, hace que abran también canales de esta zona y haya avalancha de sodio en esa zona también. Entonces, eso va ocurriendo a lo largo de toda la membrana y esa oleada de despolarización es lo que llamamos impulso nervioso. Y para verlo en plan animación, pues tengo aquí este vídeo, que sería algo así. Es muy rápido, claro, pero sería esto. Es decir, esto se vuelve positivo y la oleada avanza, ¿vale? Eso sería un impulso nervioso, un impulso eléctrico. Fijaros que dura súper poco, porque primero pone positivo, pero luego se restablece el potencial y luego los tramos anteriores se vuelven otra vez negativos. Se repolarizaría la membrana, que eso nos lo pone aquí. Dice, la entrada de sodio dura milésimas de segundo y casi inmediatamente después, se abren canales de potasio que permiten que salga y continúan abiertos mucho tiempo después de que se cierren los canales de sodio que se habían abierto. Entonces, gracias a eso, el potencial se va haciendo negativo otra vez. Es decir, la membrana vuelve a ponerse negativa como estaba antes y eso se llama repolarizar la membrana, ¿vale? Potasio sale para contrarrestar las cargas positivas que se habían colado, ¿vale? Es decir, en la despolarización se abren canales de sodio, el sodio entra a lo bestia, avalancha positiva, y que va despolarizando membrana, o sea, las cargas positivas van corriendo por el interior y provoca la apertura de nuevos canales de sodio en esos tramos de membrana, despolarizándolos también. Y una vez que ocurre eso, la apertura de canal de sodio es nada, es un milisegundo, unos milisegundos, luego se vuelve a cerrar. Se cierra el sodio, el canal de sodio, el de potasio se abre y entonces lo que ocurre es que el sodio ya no puede entrar, el potasio puede salir porque está abierto su compuerta y por eso se vuelve a hacer más negativa, se vuelve a hacer negativo el tramo de membrana ese que se había vuelto positivo. Y eso se llama repolarización,
¿vale? Repito, para ver esto en animación sería una cosa así, ¿vale? Es súper rápido, ¿vale? Fijaros, es una oleada positiva por dentro que avanza a lo largo de toda la... Esto sería la membrana del axón, una membrana y la otra, ¿vale? Y nos dice ahí, la mielina tiene una función muy importante porque acelera la conducción del impulso nervioso. Esa es la función de esa vaina, de las células de Schwann que recubren y forman esa capa grasa de mielina alrededor del axón, en las células de Schwann, en el sistema nervioso periférico, acordaros. Y si estamos en axones de neuronas del sistema nervioso central, son los oligodendrocitos los que se enrollan. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Primero, porque forma una capa aislante del axón, en el axón, por tanto, evita que las cargas eléctricas que circulan por el interior escapen hacia afuera, ¿vale? Sería como el plástico de un cable, el plástico aislante de un cable eléctrico, ¿vale? Hace lo mismo. Y luego también favorece, claro, eso hace que el impulso eléctrico sea de la intensidad adecuada y no se pierda, porque si las cargas se escapan, se separaría el impulso eléctrico, ¿vale? O sea, sería cada vez más débil esa corriente si escapan las cargas por fuera del axón. Y otra cosa importante es que cuando hay mielina, la despolarización y la repolarización solo ocurre en los nodos de Rambier, que son los únicos lugares en donde pueden entrar los iones porque están destapados. El resto está cubierto por la mielina. Es decir, cuando tú tienes una neurona, lo pone aquí, tengo una neurona sin mielina, es decir, tiene el axón desnudo, no está forrado por las células de Schwann, al revés que esta, que sí que tiene mielina. Entonces, aquí ocurre la despolarización aquí, entran cargas positivas, las positivas avanzan hacia la zona negativa, eso causa la apertura de canales de sodio aquí, entra carga positiva aquí, que es lo que ocurre aquí. Y ahora, al haber carga positiva aquí, se desplazan hacia zonas negativas, provocando la apertura de canales de sodio, entra sodio, despolarización aquí. Se desplazan hacia allí porque se ven atraídas por las cargas negativas y entonces lo que estamos haciendo aquí es tener que ir despolarizando cada centímetro de membrana del axón. Sin embargo, cuando hay mielina, pues como está tapado, esto sería una célula de Schwann, esta es otra y esta es otra, aquí no pueden entrar y salir cargas porque está tapada por la vaina de mielina, la membrana. Solamente pueden entrar y salir las cargas, el sodio y el potasio, en las zonas que hay entre dos células de Schwann que están descubiertas, que se llaman nodos de Rambier. Entonces, claro, la despolarización puede ocurrir aquí, la carga positiva avanzaría hasta aquí y despolarizaría aquí, entraría más carga positiva aquí, avanzaría hacia la zona negativa, es decir, aquí el impulso eléctrico avanzaría a saltos. No hay que despolarizar toda la membrana del axón, solo los nodos de Rambier, y entonces vas más rápido que si no, que por el contrario, si tienes que ir despolarizando milímetro a milímetro cada tramo de membrana del axón. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería cómo funciona, cómo se transmiten las señales eléctricas, las neuronas. En el siguiente vídeo vamos a ver la sinapsis.